Le doy una cordial bienvenida a este video tutorial sobre cómo crear una presentación en PowerPoint. Yo soy la doctora Ivette Maldonado Rivera del programa de destrezas de aprendizaje de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. La agenda para este tutorial, el tutorial se divide en dos secciones. Sección número 1, algunas recomendaciones al hacer una presentación en PowerPoint. Y sección número 2, cómo se hace la presentación en PowerPoint. ¿Qué es PowerPoint? PowerPoint es un programa de Microsoft que permite hacer presentaciones mediante diapositivas. Es una excelente opción para dictar una clase o una conferencia o comunicar una idea ante una audiencia. Permite usar texto, imágenes, música, sonidos, videos, gráficas, figuras y animaciones. La creatividad del usuario es decisiva para que las presentaciones sean atractivas y mantengan la atención del contenido, los colores, las imágenes, el audio o los videos compartidos. Se usa mucho en el ámbito personal, empresarial, pero sobre todo en la docencia. Permite resumir de manera clara y sencilla los principales aspectos de un tema, facilitando el entendimiento por parte de los estudiantes. La presentación se exhibe en una pantalla gigante. Mientras el conferenciante va hablando, la pantalla muestra las diapositivas y el conferenciante decide cuándo pasa a la siguiente diapositiva. Las presentaciones en PowerPoint pueden compartirse a través de una computadora, lo cual es una superventaja. Comencemos con la sección número 1, recomendaciones para hacer la presentación en PowerPoint. Estas recomendaciones las dividí en tres aspectos, a saber, preparación, formato y contenido. En cuanto a la preparación, recomendaciones, prepare la presentación con tiempo, pues se requiere tiempo y dedicación. Al ver una presentación en PowerPoint, pues podemos pensar que no toma mucho tiempo, pero todo lo contrario, porque requiere un tiempo para hacer el diseño y además de eso el contenido, aunque lo que se mencionan son ideas, pues el contenido es mucho más amplio porque la persona, o sea, el conferenciante, tiene que exponer ideas adicionales. Otra recomendación es establecer el tema organizando la presentación alrededor de una idea central y desarrollar un bosquejo. Esta es la forma más organizada de trabajar. Establezca un título que sea provocativo y al punto. Eso es para llamar la atención, sobre todo de los estudiantes que son jóvenes y que tenemos que buscar diversas maneras de llamar su atención o de captarla. Otra recomendación es establecer la conclusión primero. Se recomienda que se haga primero la conclusión y que una vez redactada esa conclusión, entonces se trabaje en el resto de la presentación para apoyar la conclusión. Y por último, otra recomendación es recopilar y organizar la información. Caban recomienda 2 pasos para preparar la presentación. Y esos pasos los tenemos que tener en mente desde que estamos preparando la presentación en nuestra mente, o sea, desde que estamos planificando, en otras palabras. Esos 2 pasos son construir el contenido y diseñar el formato. O sea que vamos a estar planificando pensando en esos 2 pasos. En cuanto al formato, vamos a hablar de diferentes aspectos como son la selección de las ayudas visuales, las letras, los fondos, o sea, los colores, imágenes versus palabras, imágenes versus animaciones, tablas versus gráficos, videos y slides. Le llamamos slides, la palabra en español es transparencias. Comencemos hablando de las letras. Se recomienda utilizar un máximo de 2 colores y estilos de letras. Esto es en toda la presentación. El tamaño de la letra recomendado debe ser entre 24 y 44, o sea, un mínimo 24 y un máximo de 44. Hay un estudio que establece que el 48% de la audiencia no tolera la letra muy pequeña, o sea que esto está avalado con esas opiniones de las personas. El tamaño de letra mínimo. Pues tenemos que el tamaño de letra mínimo en el caso de los títulos es 36 puntos. En el caso de los subtítulos, 32. Y en el caso del texto, 24. Esas son las recomendaciones de los autores que estoy citando aquí. Pero hay otros autores que establecen 20. O sea que podría ser hasta 20, ¿verdad? El tamaño del texto.
Sin embargo, pues ese es el mínimo recomendado por varios autores, que les presento aquí en la plantilla. Si usted decide que va a utilizar, por ejemplo, el texto lo va a subir a, no sé, 32, porque su slide tiene poco texto, pues entonces ya los subtítulos no pueden ser tamaño 32. Entonces habría que aumentarlo, ¿ok? Porque tiene que haber una diferencia para que se destaque, o sea, que se note la diferencia entre el texto y el subtítulo. Y si aumenta los subtítulos, por ejemplo, a 36, pues entonces los títulos no pueden ser 36. Tienen que ser 2 o 4 puntos más grandes. Personalmente yo prefiero 4 puntos, porque cuando la diferencia de esos 2 puntos, me parece que no hay, ¿verdad?, un destaque, o sea, no se ve esa diferencia claramente. Por aquí está lo que les había mencionado anteriormente, que los títulos deben ser al menos 2 o 4 puntos más grandes. No se recomienda el uso de letra cursiva. El uso de letra cursiva dificulta la lectura. Por aquí les presento un ejemplo de un slide, vamos a decir una fotografía de esas que envían por WhatsApp, Facebook, etcétera, que yo recibí hace mucho tiempo, donde prácticamente la letra es demasiado pequeña. Por lo tanto, eso demuestra, ¿verdad? Como dice ahí, es un error, que la letra no debe ser muy pequeña. Y entonces, pues muchas veces las personas creamos imágenes pensando como si el usuario lo fuese a ver siempre en una computadora, pero hay muchos usuarios que ven los materiales instruccionales en celulares, tabletas, que son con pantallas mucho más pequeñas, especialmente en el caso de los celulares. Continúo con las letras. Se recomienda utilizar fuentes sencillas, dicho de otra forma, fuentes redondas. En el caso de los títulos, se recomienda la letra sans serif. Por ejemplo, un tipo de letra sans serif sería el Arial y el Comic Sans MS. Esto es una fuente que es sólida y que va a permitir que cualquier persona lo vea, siempre y cuando usted use los tamaños adecuados que discutí anteriormente. En el caso del texto, se recomienda el uso de letras serif, ejemplo Bookman Old Style, Times New Roman y Garamond. Eso sería para el resto del texto. Y no se debe entremezclar las fuentes. Evite presentar el texto todo en mayúsculas porque esto dificulta y confunde la lectura. Use letras mayúsculas solo en títulos cortos. En el caso de títulos largos, se recomienda usar letras mayúsculas solo en la primera letra de cada palabra. Y para enfatizar, debe usar bold, negritas y sombreado. Nunca debe subrayar, porque en PowerPoint el subrayar se confunde con un link o enlace. Sobre los fondos, colores, pues los fondos deben combinar con el color de los dibujos o de las letras. Usualmente si usamos las opciones que trae PowerPoint, estos colores combinan. Pero lo menciono y lo incluyo aquí porque hay personas que les gusta jugar con los colores, así que debemos tener en mente que esos colores combinen y que contrasten. O sea que si tenemos un fondo claro, pues las letras las vamos a poner en color oscuro, y si el fondo es oscuro, pues las letras color claro. Prefiera el uso de colores pasteles en vez de colores brillantes. Por bonito que sea un fondo profesional, se recomienda el uso de colores suaves. Nunca se deben emplear más de 3 colores y su combinación debe ser adecuada. El 33% de la audiencia no tolera el uso de colores inadecuados. O sea que nuevamente está avalado por la opinión de los usuarios. Debe seleccionar algún tipo de diseño, eso lo vamos a explicar más adelante cuando vayamos a la sesión de cómo usar PowerPoint. ¿Por qué? Porque es aconsejable para que rompa con la monotonía de un fondo blanco. O sea que tiene que haber algún elemento diferente en esa presentación. Confeccione las transparencias a color y no en blanco y negro. Es preferible el uso de fondo claro y letras oscuras. Esto se recomienda siempre para las presentaciones profesionales, como le había dicho anteriormente. Use fondos similares en toda la presentación. Y si usa un fondo claro, pues use una gama de colores oscuros para el texto y para las imágenes, para que se destaque. El uso de imágenes se recomienda mucho
siempre y cuando las imágenes vayan de acuerdo con el tema. Diferentes tipos de imágenes que pueden haber: arte, dibujos, fotos, gráficas, tablas, organigramas y videos. Las imágenes permiten resaltar los datos más importantes, las vamos a incluir siempre y cuando amerite y que no sea de forma exagerada. Como dice ahí, debes usarlo en forma balanceada. Es un medio auxiliar que permite evitar la lectura y que a la misma vez causa mayor impacto. La va a seleccionar de modo que vayan de acuerdo con el material que usted está presentando. O sea que no es poner imágenes por tener algo o porque se vea bonita, sino es porque tiene una razón de ser. Usted quiere resaltar alguna idea. Si es posible, presente imágenes humorísticas sin caer en lo informal, porque esto permite que el estudiante se relaje. No siempre las imágenes sustituyen las expresiones, así que usted debe analizar si va a incluir una imagen y por qué. El tamaño implica la importancia, así que una imagen muy grande significa que yo estoy resaltando esa idea. ¿Okay? Así que si mi énfasis es mucho, pues voy a incluir una imagen grande, si no, pues una imagen pequeña. Inserte imágenes, videos, audios, animaciones, porque estos llaman la atención del público, o sea que captan su atención. Pero en el caso de las animaciones o animations, la sobreutilización de los objetos animados puede distraer al público, así que lo vamos a hacer solamente en ciertas ocasiones cuando queremos llevar un mensaje subliminal, porque en PowerPoint las animaciones hacen las veces de lo que es en mercadeo un mensaje subliminal. Las transiciones deben ser simples, o sea, si yo decido que voy a incluir una transición, pues debe ser simple y no debe tener sonidos. Pero si yo decido usar sonidos, pues deben ser sonidos que armonicen con la presentación. En el caso de las transiciones, sonidos y animaciones, yo las explicaré más adelante, pero debe tener en mente que puede ser irritante, o sea que no se debe abusar. Hablemos de las tablas versus las gráficas. Preferiblemente se recomienda utilizar gráficas en vez de tablas porque la gráfica lleva un mensaje visual ya rápidamente. No utilice tablas ni gráficas que sean complejas, con números pequeños difíciles de leer. Al público no le gusta. De hecho, el 27%, casi 28% de la audiencia en la encuesta que les mencioné anteriormente, expresó que no tolera las gráficas muy complejas. Así que para lograr que esa gráfica no sea muy compleja, se recomienda que tenga 20 cuadros, que podría ser 5 filas y 4 columnas o viceversa. Y en el caso de la gráfica, asegúrese que el eje es legible. Los videos son muy útiles para presentar productos, campañas de divulgación y comparar, pero no son medios aptos para proporcionar datos estadísticos, cifras, variables. Para esos casos lo que se recomienda es una tabla o preferiblemente una gráfica. El video permite narrar un hecho con imágenes. Se recomienda que utilice videos que no sean muy largos. Coloque una idea principal o concepto por slide. Si tiene espacio en la diapositiva, mejor déjenlo en blanco, pero no coloque una segunda idea o concepto por slide. Enfatice un concepto a la vez en vez de presentar una diapositiva llena de texto. Escriba un máximo de 8 líneas por transparencia. Muchas personas utilizan muchas líneas, pero los expertos recomiendan un máximo de 8 líneas, inclusive hay expertos que recomiendan menos. Hay una regla, por ejemplo, que se llama 6x6, que establece que se debe escribir un máximo de 6 líneas por transparencia y 6 palabras por cada línea como máximo. Escriba líneas cortas, pues son más fáciles de leer y más impactantes. No acumule texto en un lugar determinado de la página. Se recomienda que usted distribuya los espacios en blanco en forma eficiente. O sea, que no piense que los espacios en blancos es una pérdida de espacio, sino que el añadir esos espacios en blancos
hace que la audiencia preste más atención al texto y a las imágenes que usted haya incluido. De hecho, hay un estudio, que no lo cito aquí, pero hay un estudio que establece que esos espacios en blanco son importantes para el público. La acumulación de texto causa confusión. Usa el formato horizontal, que es el que cubre toda la área de proyección, es el que trae por default el programa. Si hace varias transparencias de un mismo tema, todas deben ser consistentes y uniformes en su apariencia. O sea que tenemos presentaciones donde utilizamos diferentes tipos, pues vamos a cambiar cuando cambiemos de tema, no en medio de un tema. Porque la persona que está viendo la presentación asume que usted cambió de tema. Coloque títulos en todos los slides. En una presentación larga debe insertar transparencias con el nombre de la nueva sección. Como tenemos en esta presentación, que cuando lleguemos a la sección número 2, está mencionada de esa manera. Y PowerPoint provee, lo voy a mostrar más adelante, una opción para insertar las secciones. Bien importante usar bullets. En PowerPoint siempre debe usar bullets. El 48.2% de la audiencia no tolera que no se usen bullets. Así que debemos presentar esas ideas de forma dividida en bullets. Puede presentar el texto en columnas cuando sea apropiado. Coloque las transparencias en el orden que las va a presentar. O sea que no será necesario que usted salga de la presentación para ir a otra parte o algo así, sino que esté en un orden lógico como se debería presentar o como el estudiante la debería leer. Su texto debe ser bien claro. Recuerde que a diferencia de una clase, el estudiante puede hacer preguntas, pero en una presentación en PowerPoint, especialmente si va a estar depositada en Moodle o grabada como en formato de video, pues el estudiante no tiene la oportunidad de hacer preguntas. Así que ese texto debe ser súper claro. Aun cuando fuese para discutirla con los estudiantes, debe ser claro, porque después el estudiante va a tener acceso a la presentación y debe tener claro qué es lo que se está exponiendo allí. Evite que su presentación tenga errores de ortografía o gramaticales. La primera transparencia, o sea la portada, debe incluir por lo menos el título o tema, nombre del autor, título del curso y la fecha. Los bullets son ideas, o sea que vas a presentar ideas o términos, no la información completa. Se presentan ideas o términos y entonces cuando uno presenta la presentación, valga la repetición en PowerPoint, pues ahí entonces uno expone ideas adicionales, pero ahí lo que van a estar son las ideas o términos. Use a lo sumo 2 efectos de transición entre páginas en cada presentación. O sea que en toda la presentación máximo 2. ¿Por qué? Porque el usuario, el lector, el estudiante, va a estar pendiente de las transiciones si uno utiliza diferentes tipos de transiciones. Y entonces, pues se distrae. Para evitar que la audiencia se entretenga leyendo el texto por adelantado, se puede controlar la cantidad de texto en cada instante en pantalla, o sea que puede presentar el texto poco a poco. No subrayes, eso lo había dicho anteriormente, porque puede ser confundido con un enlace o un link. Enumere los slides. Se recomienda que se enumeren los slides. Recomendaciones en cuanto al contenido. Se recomienda utilizar transiciones. Entonces, esas ideas que sirven de transiciones se deben utilizar al igual que uno lo hace en un ensayo, en una monografía, etc. Elija los puntos principales. Los puntos principales son las categorías para las cuales se explica la presentación. Es lo imprescindible que queremos que no se nos olvide. O sea, que esos puntos principales deben estar todos en la presentación y uno abunda sobre esos puntos principales. Al redactar, debe tener presente que es los puntos principales porque sean importantes para la audiencia, que la audiencia los pueda recordar y que sean pertinentes al objetivo. O sea, el principio de la presentación, usualmente en las clases, tenemos una agenda o unos objetivos, pues deben ser relacionados con eso que pusimos al principio. La presentación debe contar con las siguientes partes.
Al principio pues tendríamos la portada, pero las partes como tal del contenido sería la apertura y sinopsis, la agenda u objetivos, el contenido, la conclusión, el cierre y las referencias. Vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. En la apertura se debe estimular el interés de la audiencia y formas de hacerlo pues es iniciando la presentación de las siguientes maneras. Una cita fascinante, una estadística llamativa, una pregunta retórica, como por ejemplo, ¿existe en Estados Unidos el discrimen hacia los pobres? Que es una pregunta que invita a pensar. También podría ser una anécdota humorística, una historia de enganche o un ejercicio rompehielo. Debemos estar pendientes que si es un ejercicio rompehielo, pues que no tome mucho tiempo. Si en vez de agenda decide hacer objetivos, que es usualmente lo que se hace en las clases, pues los objetivos deben ser específicos y medibles. Se contesta la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer en específico en este trabajo? Si no sabe cómo hacerlo, pues usualmente lo que se recomienda es pensar en los temas y subtemas a tratar. Todo objetivo debe tener un verbo o una palabra de acción que describe un comportamiento específico o una actividad. Y para seleccionar los verbos adecuados se recomienda utilizar la taxonomía de Bloom revisada, que eso se puede hacer una búsqueda en internet, en Google, escribe taxonomía revisada de Bloom y sale muchísima información. Luego va el contenido en sí, o el cuerpo de la presentación, que eso va a depender del tema. La otra sección es la conclusión. La conclusión es un resumen de los puntos más importantes del tema. Pretende grabar en la mente de la audiencia las ideas presentadas. Y entonces se recomienda que sea lo que usted quiere que se quede en la mente de los estudiantes. Se recalca la relación de los temas tratados con los intereses de los oyentes. O sea que tenemos que hacer ese switch entre los temas y los intereses de los oyentes. Es importante tener en mente que la conclusión es un resumen, que debe ser una diapositiva o dos diapositivas sencillas. No se debe hacer un resumen largo de los puntos porque la audiencia podría abandonar la presentación y no leerla o no prestar atención. La sección número 2, ¿cómo hacer la presentación? Una de las primeras cosas que debe hacer cuando abre su presentación en PowerPoint es seleccionar el diseño. Para ello, va a oprimir en el tab denominado Design y luego selecciona el diseño deseado entre estas opciones. PowerPoint le provee la opción de mostrar una columna a la izquierda con las listas de diapositivas. Para ello, oprima en Thumbnails. Luego se va a desplegar esta lista que ven aquí de las diapositivas. Para insertar una nueva transparencia, va a ir a Home, la pestaña de Home, y selecciona New Slide. Y como vio aquí, se insertó un nuevo slide. PowerPoint provee diferentes layouts que facilitan la preparación de una transparencia. Si desea seleccionar uno de estos layouts, solamente tiene que ir a la pestaña, oprimir en la pestaña de Home, luego en donde dice New Slide, el que usamos anteriormente, va a oprimir en la flechita que aparece a la derecha abajo. Ahí le provee las diferentes opciones. Tiene la opción para el slide de título, para si desea un slide regular con título y texto, pero también ahí le provee opciones para insertar imágenes, etcétera. Tiene esta que es para la sección, tiene
un slide que provee para hacer dos columnas. Pueden ser de contenido, una de ellas puede ser contenido y otra imagen, etcétera. Y así sucesivamente. Tiene esta que es solamente para un título, una que es en blanco y otras opciones. Usted puede seleccionar la que desee. Otra forma de llegar a esta parte es posicionar el mouse en la columna de las transparencias a la izquierda, en una de ellas. Digamos que yo quiero que sea en esta, pues le doy un right click y automáticamente selecciono la opción layout. Y ahí nuevamente tengo las opciones de los diferentes layouts. Esa es otra forma de hacerlo. Para eliminar una transparencia, solamente tiene que seleccionar la transparencia y oprimir right click. Automáticamente le salen diferentes opciones y seleccionaría la opción delete slide. En este momento no la voy a seleccionar porque no quiero borrar, pero si usted oprime ahí, automáticamente se borra la transparencia que usted tiene seleccionada. También yo puedo duplicar una transparencia. Por ejemplo, vamos a suponer que esta transparencia yo quiero hacer otra igual porque la quiero presentar dos veces con una ligera modificación. Pues en ese caso, nuevamente en la columna de la izquierda, donde está la lista de las diapositivas, oprimo right click sobre la transparencia que yo quisiera duplicar. Y en esas opciones, esa lista de opciones, selecciono Duplicate Slide. Y ahí automáticamente se me añadió una transparencia similar. Hay otras opciones, como por ejemplo New Slide, Add Section, que usted podría después explorar, Format Background, que son como shortcuts, ¿verdad? Que provee esta parte. Por ejemplo, la sección de Add Section le añade una nueva sección. Si usted quiere que dentro de su presentación esté dividida en 2 o 3 secciones, pues seleccionaría Add Section. En ese caso, me añade una transparencia, o sea, una división, perdón, para la sección. Y entonces aquí yo le escribo el nombre de la sección. Por ejemplo, sección 3, no sé, ejemplo, conclusión. Vamos a suponer que se llama conclusión. Rename. Y ahí me añadió la sección. Ya me la había añadido, pero ahora le puso el nombre de rename, como pueden ver ahí. Y como les había hecho también, oprimiendo el right click, tenemos la opción de layout. Ya eso se las había mostrado anteriormente. Y otras opciones. Si yo quisiera eliminar, etcétera, pues hay diferentes opciones aquí. Hablemos sobre la portada. La portada es la primera diapositiva y es diferente por ser la primera diapositiva. Por default, el programa, la primera diapositiva es diferente. Ya está establecida con los lineamientos para incluir el título y el subtítulo. Así que en esa vamos a escribir ese título y ese subtítulo oprimiendo en las cajas que podemos ver aquí. En esta primera caja sería el título y en la caja de abajo el subtítulo. Se lo voy a mostrar ahora. Aquí tengo mi portada. Voy a escribir el título. Primero donde dice Click to Add Title. Escribo el título. Luego tengo donde dice Click to Add Subtitle. Pues digamos que el subtítulo va a ser video tutorial. Y ahí tengo el título y el subtítulo. Suponiendo que yo quiera añadir más texto, pues entonces tendría que insertar una caja de texto. Porque por ejemplo, este PowerPoint solamente trajo para el título y para el subtítulo. Así que voy a ir a Home, perdón, a Insert, oprimo Text Box
y entonces oprimo acá en la diapositiva, en la parte donde yo quiero que aparezca esto. Como yo quiero que aparezca por aquí abajo, pues oprimo aquí y comienzo a escribir mi nombre. Puedo ampliar el texto si yo selecciono la cajita y oprimo aquí en la A, ampliar el texto. Puedo ponerlo en bold, inclusive el de acá también, el del video tutorial en bold. Y así juego con ese texto. Inclusive podría subirlo un poquito y añadirle, por ejemplo, la fecha. Y oprimo aquí en Center para que me centralice esa fecha. Para escribir en la segunda diapositiva y en todas las siguientes, pues lo único que tengo que hacer es oprimir en las cajas de texto que pueden ver aquí. Primero escribiría en el título donde dice Click to Add Title. Para escribir en un slide, pues lo único que tengo que hacer es oprimir. En el caso del título, pues oprimo donde dice Click to Add Title. Y entonces ahí escribo el título. Para escribir en el texto, pues oprimo en la caja de abajo donde dice Click to, aquí, donde dice Click to Add Text. Se había recomendado que se escribiera con bullets. Las personas siempre esperan bullets cuando se trata de PowerPoint. Así que en ese caso, para insertar los bullets, vamos a ir a la pestaña de Home y seleccionamos este iconito, la flechita que está a la derecha. Ahí están los diferentes formatos que se provee para bullets. Voy a escoger este y entonces comienzo escribiendo. Digamos que la primera parte de la presentación pues viene siendo la portada. Oprimo Enter y ahí automáticamente me sale el otro bullet. La segunda parte es la apertura, así que lo escribo y nuevamente oprimo Enter. Pero digamos que yo quiero hacer un subbullet, por decirlo de alguna forma, pues le doy Tab y ahí me lo intenta, pero yo podría cambiar ese bullet, puedo ir nuevamente arriba y decidir que, por ejemplo, los subbullets los voy a seleccionar con este tipo. Perdón, me salí. Ahí está, ahí salió. Entonces, ahí sería para escribir un subtema. Por ejemplo, yo podría decir que dentro de la apertura, pues voy a hacer una anécdota. Y ahí tengo el bullet. Y así sucesivamente puedo seguir escribiendo, añadiendo bullets. Si nuevamente le voy a dar enter, vamos a suponer que en este otro texto yo no quiero usar bullet, pues voy nuevamente arriba y selecciono no. Y ahí pues elimino el bullet. Para cambiar el tipo de letra, lo primero que voy a hacer es seleccionar el texto. Si quiero cambiar la letra de toda esta caja, pues la selecciono la caja. Y entonces voy a ir arriba donde dice el tipo de letra. Esto es en Home. Aquí en Home, fíjense que aquí dice Arial, pero hay otras opciones. Voy a seleccionar el tipo de letra. Digamos que yo quiero seleccionar Times New Roman, pues llego hasta esa parte. También puedo escribir la T y me lleva a la parte donde están todas las que empiezan con T. La tengo por aquí. Para cambiar el tamaño de la letra, pues voy a seleccionar el texto, a modificar. Después que selecciono el texto, voy a ir nuevamente a Home y selecciono el tamaño de la letra. En esta opción puedo ir directamente al tamaño, es decir, pues por ejemplo, en vez de 24 lo quiero
28, por ejemplo. Y también lo puedo hacer directamente en estas letras. La A grande es para ampliar el tamaño y la A pequeña para ponerlo más pequeño. Y ahí yo voy jugando. En este caso lo voy a dejar en 24, que era como lo tenía originalmente. Para modificar el texto de mayúsculas a minúsculas o de minúsculas a mayúsculas, hay varias opciones. Pues voy a seleccionar el texto. Vamos a suponer que yo quiero que el título sea todo en mayúsculas, pues selecciono la caja del título, porque ahí sería todo. Oprimo Home y voy a esta opción de la doble A, oprimo la flechita y ahí me provee las diferentes opciones. Me provee Sentence Case, Lowercase, Uppercase, que esa sería la que seleccionaría, y otras opciones. Y ahí me cambió el título a mayúsculas. Para insertar una imagen, vamos a ir a la pestaña de Insert y selecciono Picture. Me da tres opciones. Puedo buscar en la computadora, pero en este momento quiero mostrarles cómo buscar fotos en un banco online. Oprimo Online Pictures. Este es un banco online que provee PowerPoint. Voy a ir a esta parte del tab de Books, porque de ahí fue que yo seleccioné la imagen que usé como ejemplo en este tutorial. Esta imagen que dice Read, la voy a seleccionar y ahí me la insertó. Una vez que está insertada, la puedo agarrar y con esta, cuando sale la flechita, la pongo más pequeña y la puedo, después la agarro y agarrándola con el mouse sin soltar, la ruedo hasta la parte de la pantalla donde yo desea que se muestre. Ahora digamos que yo quiero borrar un texto o una imagen, pues sencillamente selecciono la imagen o el texto, cualquiera de los dos que quiera borrar, y oprimo la tecla Delete, que está en su teclado, se abrevia DEL, y ahí se borró la imagen. Para añadir música o sonido, voy a ir a la pestaña Insert y oprimo Audio. Ahí entonces me pregunta PowerPoint que si es un audio que está grabado en mi computadora o si es un audio que yo voy a grabar. Si es un audio que está grabado en mi computadora, pues voy a oprimir allí y voy a buscarlo en mi computadora y oprimo Insert. De lo contrario, pues tendría que grabar el audio. Para añadir un video, voy a ir a la pestaña Insert, luego voy a oprimir Video. Me da dos opciones. La primera opción es para buscarlo online y la otra opción es para buscarlo en mi computadora. Para agregar transiciones, seleccione el texto o la imagen que desea, a la cual, ¿verdad?, le desea agregar la transición. En este primer ejemplo voy a seleccionar la imagen, luego voy al tab de Transitions y de esta gama que hay aquí escojo en la transición deseada. Digamos que voy a escoger White y ahí está aplicado. Entonces el texto, nuevamente, si yo quiero poner una transición a este texto, pues lo selecciono agarrando la cajita y, por ejemplo, podría escoger Fade. Y ahí tanto en ese slide, tanto el texto como la imagen tienen ya la transición. Para crear una animación vamos a seleccionar la imagen. Cuando digo animación me refiero a que la imagen va a tener un movimiento que se va a repetir. Luego de seleccionar la imagen, voy a la pestaña Animations y dentro de esta gama selecciono el tipo de animación deseada. Para crear animaciones, va a seleccionar la imagen, luego oprime el tab de Animations y dentro de esta gama de opciones selecciona la deseada, voy a seleccionar Wipe.
y ya ahí tiene la animación. Smart Art es una opción que provee PowerPoint que permite crear diapositivas profesionales y con ilustraciones de manera sencilla. Se trata de varias gráficas que permiten comunicar visualmente la información en un modo distinto al textual y de esta manera pues hacer la presentación más, vamos a decir, bonita, más llamativa. Va a seleccionar Insert, luego selecciona, voy al tab de Insert, luego selecciona Smart Art y aquí le salen las diferentes gráficas disponibles. Por default salen todas. Como ve aquí a la izquierda está seleccionado All, pero usted puede seleccionar cualquier opción de estas. Por ejemplo, si quiere hacer una lista, pues oprime List y ahí solamente le va a desplegar las que son de listas. Y por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer, me gustaría usar esta, pues oprimo clic y ahí ella me insertó y solamente tendría entonces que editar el texto. Design Ideas es otra opción muy útil que tiene PowerPoint. El diseño de su presentación hará que sus ideas sobresalgan. Sin embargo, puede ser difícil y tomar mucho tiempo preparar una presentación con diapositivas creativas y un diseño de PowerPoint que cautive a la audiencia y que transmita su mensaje. Design Ideas le permite crear bellos diseños en pocos segundos, ahorrándole muchísimo tiempo. Luego de redactar la diapositiva completa, lo que va a hacer es que va a oprimir Design Ideas a la extrema derecha de su pantalla. Eso se encuentra, va a ir a Home y oprime aquí Design Ideas. Tiene que estar conectada a Internet para que le provea las ideas. Aquí se ofrecen varias. Digamos que a mí me interesó, me gustó, por ejemplo, esta. Pues yo la selecciono y ahí me cambió el diseño. Si usted quiere apreciar la presentación, o sea, verla en modo de slideshow, usted va a oprimir el icono correspondiente en la parte de abajo, este que vemos aquí, que estoy señalando con la flecha. Al pasar el mouse sobre ese icono, se va a desplegar un mensaje que lee slideshow. Así que vamos a oprimir aquí. Y ahí lo está viendo en modo de presentación. La última instrucción que les voy a explicar es cómo guardar la presentación. La estoy explicando bastante al final, pero realmente se puede hacer bastante al principio y de vez en cuando volver a grabar por si acaso hay algún percance con la computadora o el programa. Usted lo que va a hacer es que va a oprimir en File y luego selecciona Save As. La primera vez tiene que seleccionar Save As. Después que esté grabado una primera vez, pues podría seleccionar Save y automáticamente se graba. Pero la primera vez selecciona Save As y entonces escribe el nombre de la presentación aquí. En mi caso ya está escrito porque ya estaba grabada. Luego selecciona el tipo de presentación, que usualmente va a ser esta que sale por default, que es PPTX, que es para PowerPoint. Pero hay otras opciones en este drop-down list, como por ejemplo PDF. PDF, pues por ejemplo, si usted se lo quiere enviar a alguna persona y no quiere enviarlo en formato de PowerPoint, sino PDF para que no pueda modificarla, pues se graba en ese formato. Aquí tengo la lista de las referencias utilizadas. Estas van a estar disponibles en la sección de las referencias del curso. También estarán disponibles en el video publicado en YouTube en la descripción del video. Hemos llegado al final de este video tutorial. Cualquier duda o pregunta puede escribirme. Mi nombre es Ivette Maldonado Rivera. Mi email es ivette.maldonado1@upr.edu.